Omar, hoy vamos a hablar de un personaje muy importante de Pilar que curiosamente está asociado probablemente al espacio económicamente más influyente del partido. Una persona que por ahí uno lo conoce por la calle, pero te diría que si uno sale a la calle a hablar con la gente en la vereda y le pregunta a 10 personas quién es, no sabe quién es. No, seguramente no lo van a conocer porque tampoco andaba mucho por Pilar. Meyer Oaks, que fue el creador del parque industrial, él en realidad nació en Carlos Casares en 1911. Eh, el que sí es pilarense fue, o es, mejor dicho, porque vive, es el arquitecto Bonfanti, que fueron las dos personas. Por supuesto que el creador fue Meyer Oaks, pero la mano derecha fue el arquitecto Bonfanti. Él, Meyer Oaks, estudió ingeniería civil en la UBA y obtuvo medalla de oro. O sea que realmente en la UBA es muy difícil obtener la medalla de Un oro. promedio altísimo tendría. Un promedio muy, muy alto. En el año 68, cuando estaba de intendente Nicolás Ruiz Guiñazú, se inició en su compra por las tierras que están en el kilómetro 60. Primero compró la Peregrina, que era un campo de 400 hectáreas, al barón von Bernhard. Aparte un varón suena alemán, digamos. Sí, Sí. bueno, lo que pasa es que era una persona con mucho, mucho dinero, porque era el dueño de la cementera Avellaneda. Ah, claro. Inclusive Ox estuvo atrás de él mucho tiempo porque no le quería vender el campo, no le interesaba venderlo. Y fue la fracción más grande que tiene el parque industrial, porque el parque industrial en su totalidad tiene 920 hectáreas, de las cuales en segunda oportunidad primero le compró al barón von Bernhard, después a Buzo, que es la parcela que está costeando el arroyo de la Arena. Claro. Al fondo, digamos, ya Al fondo. donde es cerca Irizar, más o menos, por ahí. Así es, Claro. así es. Y cerca de Cardales. Ahí va. Después le compró también a Negrete, que costeaba con el country. ¿El Cuba? El Cuba, sí. Y también le compró a Tota Endara, que era amiga de mis padres, y a Galvano, de Pilar, las dos personas de Pilar. Justamente ellos tenían todos ahí alrededor del kilómetro 60. Tota Endara no vendió todo, le quedó eso porque ella falleció y le quedó a los sucesores, el Vasco Llanar uno de ellos. Y bueno, ellos fueron vendiendo, pero hay partes del campo que no están bien hechos los papeles, entonces han demorado la venta. Pero indudablemente yo conocí, porque iba a la casa de Tota y del esposo, en Dara, cuando eso no era nada, era solo campo. Pero tuvieron la suerte que Agustín Lanusse en el año 73, si bien ya Ox había empezado a comprar todos los terrenos y ya para el 73 los tenía todos comprados, pero en el año 73 Agustín Lanusse pone una ley donde dice que no se pueden tener fábricas dentro de los 60 kilómetros cercanos a la capital. Tenían que estar a más de 60 kilómetros. Y bueno, o casualidad, Meyer Oaks justo había comprado a 60 kilómetros. O sea que no tuvo ningún tipo de problema. Claro. ¿De casualidad o había algún tipo de vínculo ahí? Yo pienso que de casualidad fue porque
En realidad, él empezó en el 68 a comprar. Claro. Y 5 años después fue eso. No sé si habrá tenido alguna información, pero no creo, porque inclusive en el 68 estaba de presidente Onganía. Así que no creo que pasaron 3 presidentes cuando llegó Agustín Lanusse, y él fue el que puso esa ordenanza o esa ley donde no se podía permitir las fábricas dentro de los 60 kilómetros, porque las fábricas traen mucha polución y además también más población de lo que existe. Sí, sí, probablemente si uno se pusiera a ver es difícil, ¿no? Digamos, pensarlo, porque habría que mirar poner otra mirada. Además, lo que es el conurbano, que no era lo que era ahora, no es ahora ni de casualidad, no. Y es medio un engendro, digamos. Si bien yo soy muy del conurbano, es como la cantidad de población que hay en tantos pocos kilómetros cuadrados, pues la verdad que para lo que es el territorio argentino hay demasiada población, y hubiese sido mejor quizás, más allá de una prohibición, que para mí las prohibiciones no funcionan, algo de promoción en otro lugar para que hubiera desarrollo, claro, en otras áreas del país. Después se promocionó San Luis, claro, después de lo de Lanusse, pero varios años después, donde se hizo un parque industrial muy, muy importante en San Luis. Ahí no le cobraban muchos impuestos, entonces muchas fábricas se radicaron en esa provincia. Después en los 90 La Rioja también tuvo su área de promoción. La Rioja también, sí, pero ya no tanto, porque La Rioja es una provincia más chica, más... Está alejada. Claro. Bueno, mismo donde estamos ahora, no había nada. No, claramente. Jumbo se hizo en el año 2000, Easy también, en esa época. Y yo recuerdo que yo en el año 92 puse la casa de antigüedades en el kilómetro 44.500, o sea, a 5 kilómetros y medio de acá. Y era todo campo. Sí, sí. A ver, es todo lo que nosotros vemos ahora por nuestro ventanal, que es, bueno, una monstruosidad. Sí. Antes de la autopista panamericana era contadito con las manos las cosas que había. La gran población que vino a Pilar fue a partir del 96. Claro. Cuando se ensanchó la Panamericana. Pero yo recuerdo que en el 92, cuando compré una casa de estilo americana, y bueno, le hice el frente de casa antigua, porque siempre me gustaron las casas antiguas, pero no había nada. Alrededor mío había una casa y 2 casas nada más. Después era todo campo. Inclusive ahora está el shopping Paseo Pilar, que eso fue en el año... Más allá, claro, ya es del viso, claro. Sí, y abrió creo que en el año 2006. Sí, eso es de los shoppings, junto con el Champagnat, son de los grandes, claro, los más nuevitos. Claro, bueno, es el mismo dueño. Es el mismo dueño. El de Champagnat, sí, y de Paseo Pilar. Y nosotros justamente quedamos al lado del shopping Paseo Pilar. Claro. Pero en esa época había 21 tribunas que estaba la religión, no recuerdo bien. Me mataste con esa. Sí. Bueno, ahora no recuerdo bien, pero se hacían reuniones en tribunas al aire libre. Mirá vos. No desconocía completamente. Sí. Se iban a hacer 21 tribunas. Se habían hecho, creo que 11. Y bueno, después tiraron todo abajo y hicieron el shopping Paseo Pilar, que lo recuerdo muy bien el día de inauguración, porque no dejaban estacionar a ningún cliente nuestro. ¿En serio? Claro, porque como había ido tanta gente, la gente que venía a nuestro negocio no podía estacionar. Claro. No tenía lugar. Sí, te mató el día, digamos. Pero obviamente sumó un montón de actividad. Igualmente, bueno, tenían que caminar mucho y estacionaban bien lejos, pero igual venía. La otra mano derecha que tuvo Meyer Ox fue el agrimensor Delmo Remy de Pilar. Fue la persona de confianza de él, porque justamente lo primero que se hizo
fue la compra de los campos, pero después se tenían que hacer todas las mediciones. Claro. Y eso lo hacen los agrimensores, y el agrimensor Delmo Remy fue de mucha confianza para Meyer Oaks. En 1971, Oaks y el arquitecto Bonfanti se reúnen en la casa de Meyer Oaks, que vivía enfrente a la embajada de Inglaterra. Ok. En Buenos Aires, por supuesto, en Capital Federal. Los primeros trabajos que se hicieron fueron el comienzo del estudio del suelo. Después se hicieron los pavimentos, que lo hizo la empresa Becar Varela, y los desagües pluviales, porque no nos olvidemos que es una zona donde se inunda mucho. Se inunda, Sí, a ver, está entre el río Luján y el arroyo La Arena, una zona de agua, digamos, de que había mucha inundación. Pilar Viejo justamente estaba muy cerca de esa zona, y bueno, se tuvieron que ir al Pilar actual, porque era zona de muchas inundaciones. Claro. Y la sigue habiendo. No tanto, pero por ejemplo la última inundación muy grande fue en el 85, que llegó hasta la fábrica CID. Claro. Inundó la fábrica CID, que eran fábricas de telas, y muchas telas se arruinaron. Lo que siguió, la preocupación de Bonfanti y de Meyer Oaks, fue con respecto al gas. Tenía que llegar el gas al kilómetro 60. Y llegó por intermedio del gasoducto del norte, que llegaba hasta La Casco. La Casco era una fábrica de cola, claro, adhesivos, que bueno, en la época de Menem se fundió. Pero trabajaban muchísimos operarios ahí. Y estaba en Fátima. Estaba bastante cerca del kilómetro 60, porque Fátima creo que está en el 66, kilómetro 66, 67. Después la energía, que en ese momento era SECBA, estaba en Mateu. Pero la energía se ocupó la empresa SADE, que era una empresa muy seria, SECBA también, ¿no? Pero para hacerla llegar de Mateu hasta el kilómetro 60 no era tan fácil. Y como SADE tenía mucha experiencia, se ocupó de la llegada de la energía. Después, bueno, lo más importante fueron los teléfonos. En esa época complicadísimo el teléfono. Claro, ¿por qué digo lo más importante? Porque el teléfono que yo tengo, lo tengo desde el año 70. Ah, mira vos. El teléfono de línea, ¿no? En Pilar existían solo 2 números, del 01 hasta el 99. Después, cuando Meyer Oaks hace traer desde la fábrica Ford, una distancia muy lejana y a un precio muy elevado, hizo llegar las líneas telefónicas hasta Pilar. En esa época, si vos tenías una casa que tenía teléfono, valía el triple de lo que costaba una casa, o más a lo mejor, que una casa que no tenía teléfonos. Inclusive en la capital, los departamentos, si tenían teléfono, se vendían fácilmente. Claro. Si no, no. Qué loco, ¿no? Eso uno hoy lo piensa y es una locura, pero en esa época era lo que había. Y todo el mundo sabía que si pedías un teléfono iba a tardar muchísimo tiempo en llegar. Sí. Yo me acuerdo que mi madre lo primero que dijo, pedimos el teléfono, y hubo varias líneas que dieron a gente de Pilar. Y cuando yo empecé a hacer la casa con mi novia en ese momento,
pedimos el teléfono y la casa estaba a medio hacer. Teníamos que poner ladrillos arriba del teléfono, pero como no era fácil conseguir líneas, yo recuerdo que mi tío Carlos de Luján, que era mi padrino de confirmación, él estuvo 25 años, vivía en Luján, y estuvo 25 años esperando una línea. Qué increíble. Y si vos trabajabas en Entel, en esa época era Entel, tardabas mucho más todavía, porque a los empleados no le daban... no le dan prioridad. No. No le daban prioridad a las personas. Mirá vos. Después, bueno, ya lo dije, en el año 73 Agustín Lanusse prohíbe las fábricas a menos de 60 kilómetros de la capital. Y Ox estuvo en total 35 años con el proyecto. Si te parece a pensar, es una vida. Es una vida. Es un montón de tiempo. Es una vida. Y aparte que él ya era una persona mayor. Claro. O sea que fueron muchísimos años. Lamentablemente se tardó muchos años en hacerlo. No lamentablemente en hacerlo, al contrario. Pero en la época de Menem había 130 fábricas, porque al principio costó mucho que se instalaran las fábricas. De hecho, la explosión del parque industrial es bastante posterior. Sí, bastante posterior. Fue al principio, en la década de 70, decían que había sido un fracaso. Yo era chico porque tenía 14 años, pero recuerdo que decían, el parque industrial no es lo que pensaban los creadores. Claro, y para nosotros hoy fue un visionario. Fue un visionario, pero en 1990, en la década del 90 mejor dicho, porque la importación fue en el 92, claro, por parte de Menem. Inclusive yo tenía fábrica en esa época y tuve que dejar de fabricar. Y había 130 fábricas en el parque industrial y quedaron solo 16. Es una locura. 16. Es una locura. Espero que no ocurra ahora, porque lamentablemente se volvió a lo El de fenómeno la importación. Es parecida, y de hecho, ya de paso, hoy estaban anunciando que bajaban barreras arancelarias a importaciones, que el proyecto ya estaba para presentar en el Congreso. Y hablaba con un amigo que lo decía muy entusiasmado y le digo, mirá que cuando pasó esto, dos cosas. Por un lado, hay gran fuga de dólares al exterior porque las importaciones se disparan, y por otro lado se destruye la industria nacional. No digo que no sea necesario en algunos ámbitos, por ejemplo el tecnológico, que sabés que no podés competir. No, ahora, compensar algunas cosas como para no destruir las fuentes del trabajo, como pasó acá en los 90. Yo que hace 10 días fui a Brasil, yo he ido muchas veces, he ido 14 veces a Brasil. Y desde el año 43, desde el año 81, hace 43 años, ellos nunca dejaron importar cosas. Ellos importan únicamente lo que no fabrican. Obvio. Por supuesto que fabrican casi todo. Es un país muy grande, pero son industrialistas. Sí. Son industrialistas. Y son muy nacionalistas. Porque acá la gente se pone contenta cuando dicen, van a entrar cosas importadas. Pero no nos damos cuenta que se funde la industria nacional, claro, y el que pierde trabajo es el obrero. Y que después nos quejamos, pero la gente no consigue puestos de trabajo, no venden los comercios. Si no venden los comercios, hay menos puestos. ¿Seguro? De vuelta en los comercios hay menos puestos de trabajo también, porque si no tenés que, o cerrás o achicás costos. Toda una gran rueda. Entonces, festejar que la lluvia de importaciones es festejar el cierre de la producción nacional. Sí. Y la verdad que lo entiendo a cuentagotas y inteligentemente. La apertura indiscriminada me parece una estupidez total. Pero bueno, eso va a cuenta mía. Con esto no quiero decir que no es política lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo. Sí. Es una realidad económica. Y que aparte se vivió, distinto, que ya lo vivimos un proceso parecido. Ya lo vivimos con Martínez de Oz, vos no, porque yo no eras nacido. Pero yo lo viví en la época de Martínez de Oz. Claro. En esa época fabricaba flores artificiales y
como no entraban flores chiquitas, yo fabricaba flores grandes y flores chiquitas. Claro. Entonces dije, me dedico a fabricar todas flores chiquitas. Yo solo hacía un modelo, en la época de Martínez II hice 25 modelos. Claro. Y por eso me sostuve. Mucha gente siguió fabricando flores grandes y con las flores chinas no se podía competir ni en precio ni en calidad. No, y ni hablar hoy por hoy que la producción china escaló a una cantidad infernal. Entonces no puede competir nadie contra la industria china. En cambio, en la época de Menem no pude ya directamente. Nuestro mejor año fue el año 92. Vendimos 10 millones de florcitas chiquitas. Y en el 93 tuve que dejar. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y son las decisiones que por ahí el que no... Personas un poco más jóvenes o los desmemoriados, eso pasó en todos lados. Sí, el cierre de industria fue terrible en todo el país. Obviamente después le sumamos los trenes y demás, que también fue otra catástrofe para mí a nivel también país. Porque muchos pueblitos quedaron aislados. Y después mueren. Y aparte también la conexión, también esto que un fenómeno actual que nos quejamos por ahí del costo del transporte de los camiones y demás, los trenes abarataban muchísimo los costos para la producción del interior. Por supuesto. Hoy por hoy te diría que casi imposible por los costos muy altos que tiene. Sí. Meyerowitz y el arquitecto Bonfanti deciden ir a Brasil, a Aratu, donde se estaba construyendo un parque industrial, pero estatal, porque el parque industrial nuestro es privado. Acá parque industrial estatal creo que no hay ninguno en Argentina. No te sabría decir. No, es casi seguro que no, pero bueno, no quiero tampoco decir algo que a lo mejor puede... No, pero el parque industrial más grande de Sudamérica es justamente el parque industrial de Pilar, pero es privado. El de Aratu, un parque industrial estatal muy muy grande. Por supuesto que Brasil, su parque industrial mayor lo tiene en San Pablo, claro, donde recuerdo en el año 81 habíamos parado en un parador justamente, y cuando salimos con el micro habían pasado fácilmente 4 horas, y pregunto, era de noche, y digo, ¿y esto qué es? Y sigue siendo San Pablo. Qué increíble. Y prácticamente es todo fabril, o sea, es todo de fábricas. Mi esposa vivió 3 años en San Pablo cuando era chiquita. Mirá vos. La madre la vino a tener acá a Argentina porque quería que fuera Argentina. Y mi suegro, que era arquero de fútbol, fueron 5 años. A los 2 años tuvieron a Marta y mi suegra vino acá, la tuvo y volvieron a Brasil. ¿De Chusma, arquero de qué club? ¿De qué clubes? De Gimnasia, de Huracán. ¿De Gimnasia de La Plata? Sí. Mirá vos. Gimnasia de La Plata. Y estuvo en Boca también. ¿Estuvo en Boca también? Pero mirá, mi suegro nunca nos comentó, a mi señora tampoco, que había jugado en Boca. Y me lo dijo el abogado Gustavo Gómez, de Pilar, que Arturo Domenech, su tío, lo presentó en Boca. Y lo tomaron justamente como arquero porque era muy buen arquero. Y tuvo la mala suerte de quebrarse el dedo. Y justo Boca se iba a una gira por Europa, de esto que te estoy hablando del año 49. Se fue a una gira por Europa y bueno, él no pudo ir porque tenía el dedo quebrado, entonces decidió ir a Gimnasia. Igualmente Gimnasia y Boca eran los 2 clubes de sus amores. Claro, mirá vos. Sí, tanto Gimnasia como... no tanto Huracán. Y en Brasil, bueno, jugó en 2 equipos, pero no recuerdo qué equipos eran. No hay problema. De Chusma, de hecho,
y es una rareza para ser alguien de acá de Pilar. Tenemos uno de los chicos que hace un programa de deportes acá, fanático de Gimnasia de La Plata, así que se lo voy a contar. Mañana que lo veo se lo voy a contar. ¿Ángel? No, Angelito es hincha de Boca. Hincha de Aquiles, Boca. el que está con él. La otra persona claro, que está con él. Claro. Bueno, en Brasil realmente lo recibieron muy, muy bien a Meyer Ox y al arquitecto Bonfanti. Y le explicaron todo lo que tenían que hacer para poner justamente un buen parque industrial. Y es para elogiar eso porque generalmente no es fácil, no se hace. Lo destacable de Meyer Ox es que priorizó las compras en Pilar. Hizo hacer muchísimas casas para los obreros. Siempre en el parque industrial se pagaron muy buenos sueldos. Lamentablemente ahora hay muchas fábricas que están trabajando día por medio y le han rebajado los sueldos. Sí. Porque hasta el año pasado ganaban muy, muy bien. Y ahora, bueno, no solo que no le aumentaron, sino que le redujeron los sueldos y las cosas han aumentado 5 veces. Sí, y aparte hubo mucho despido, mucha suspensión de turnos. Sí, ha sido, sí. La verdad que el proceso que vive el parque industrial, incluso ahora que se ve especulado en julio con que hubo un leve repunte de un mes a otro de la industria, agosto volvió a ser un mes negro para la producción nacional. Así que no se espera un futuro muy promisorio, lamentablemente. Inclusive fuimos con un amigo, porque yo te decía hoy que hice arreglar unos dormis que tengo y unas casitas. Y dije, bueno, ¿quiénes ganan bien? Los obreros del parque industrial. Y fuimos a colocar cartelitos al parque industrial, que hoy en día es una ciudad. Sí, es gigante. Hay que tener mucho cuidado inclusive para cruzar. Debe haber unos 6 o 7 bancos, colectivos constantemente pasan, camiones inmensos, pero en los bancos, en las vidrieras justamente o en los vidrios de los bancos decía, basta de despidos involuntarios. Todavía le digo a mi amigo Héctor, me parece que nos equivocamos de lugar. Si bien hay fábricas que siguen ganando muy bien, porque hay fábricas que no se va a importar nunca nada de los productos que producen. Pues yo tengo un amigo que produce blister y emblistados, y esas cosas no se importan porque hay que hacerlas a medida. El parque industrial pasó por 3 intendentes. En el año 1971 a 1973 estuvo el intendente como es Murat. Y fue el que en tan solo 5 días aprobó los planos del parque industrial. O sea, el arquitecto Bonfanti lo presentó un día viernes y el día martes estaba aprobado. Qué loco. O sea que en realidad son 3 días hábiles. Sí, son 5 días, pero 3 días hábiles. Cosa que es muy difícil que ocurra. Primero fue presentado por Meyer Ox a Nicolás Ruiz Guiñazú, el cual se interesó muchísimo porque un parque industrial en Pilar iba a traer mucho trabajo. Hoy en día miles de pilarenses trabajan en el parque industrial pilarense y gente de la zona, ¿no? Pero como Nicolás Ruiz Guiñazú fue destituido el 16 de septiembre de 1971, no pudo hacer nada porque el parque industrial se inició en 1972. Y el otro intendente fue, que estuvo en 2 cargos, en 2 intendencias, fue Beto Ponce.
desde 1973 hasta 1976, que fue el golpe militar, y del 76 hasta el 81. Y el tercer intendente fue Ricardo López Herrero, del 81 al 83. Todos ellos participaron en todas las tareas de todo lo que tuvieron que aprobar para que el parque industrial fuera posible. Te vuelvo a repetir, esto es una opinión puramente personal y no es política, porque yo no hablo de política, siempre hablo de la historia de Pilar. Pero me da pena realmente que cada 20 o 30 años volvamos a cometer los mismos errores. Yo sé que mucha gente va a decir, no, me estoy equivocando en lo que estoy diciendo. Pero sé de economía porque estudié en la facultad y aparte, como vos sabés muy bien que tengo muy buena memoria, sé lo que hemos pasado del 78 al 81, del 92 al 2001 o al 2000, y lo que está ocurriendo ahora con la apertura de las importaciones. Yo tengo inclusive conocidos que fabrican cosas y que ahora en esta semana justamente van a Brasil para importar lo que están fabricando. Y sus empleados van a quedar sin trabajo. Eso sí. Y es una pena realmente porque es gente que trabaja acá y que hace muchos años que están trabajando. Sí, la verdad que uno no, más allá de que uno está viendo ya cosas, en mi caso está mucho más presente lo de los 90 que obviamente que del inicio de la dictadura, porque por obvias razones, porque uno lo vivía y el otro no, pero la verdad que fue un auténtico industricidio para el país, y la verdad es que se crea una cantidad de desempleo tan grande que después no se revierte hasta que de alguna forma reactiva el país para más producción, y que tiene que ver con un cambio de ciclo, que es lo que ha sucedido post-2001. La verdad que repetir una situación de las mismas características y mucha gente con muchas profesiones ligadas a la industria, y estoy hablando de obreros y de profesionales también, porque yo viví los 90 y se hablaba del ingeniero que se agarraba, se metía el título bajo el brazo y manejaba un taxi. Sí. O se ponía un kiosco, y era verdad, eso pasó. Claro. Entonces, porque el país no le daba oportunidad a esa gente porque era más conveniente importar cosas en containers que producirlos en Argentina. Y volver a la misma lógica con todo el costo social que después tiene, la verdad que me daría muchísima pena. Ojalá que no sea lo que suceda, pero uno empieza a ver cosas como que están pensando en ese tipo de Argentina, y en lo personal me da muchísima pena. Mirá, en la época de Martínez de Oz se fundió el 50% de la industria nacional. En la época de Menem se fundió el 55% de la industria nacional. Ojalá se den cuenta a tiempo y no sigan en este camino. Y no hablo del presidente ni de nada, porque yo soy apartidario. No me gustan los políticos. El único político honesto que considero yo que hemos tenido fue Arturo Illia, y solo yo tenía 7 años cuando fue presidente Illia. Pero fue el único presidente honesto. Con esto no quiero que ningún político se ofenda, pero es nuestra realidad. Sí. Sí. Y la verdad es que la producción nacional, como decimos, es muy grande, tiene muchísimos rubros, trabaja muchísima gente y depende de muchísimas familias. En lo personal yo tengo una posición muy clara, soy industrialista completamente, y la verdad que para mí Argentina es industrias. Más otros rubros, obviamente, y la verdad es que llevarlas a la destrucción, no hay nada para ganar ahí. Además, yo soy un convencido que si el obrero gana dinero, el país anda bárbaro. Obvio. Porque le quema el dinero en las manos. Totalmente. Y lo gasta. No, y aparte porque, y esto también es así, digamos, la gente, digamos, más humilde, los trabajadores más humildes,
su dinero está mucho más destinado a consumo que a ahorro, porque Sí. capaz que tiene menos capacidad de ahorro, entonces se destina al consumo. Seguro. Hoy justo hablaba con un amigo comerciante que tiene una pañalera y me comentaba, yo sé que el país anda mal cuando mi rubro anda mal, porque es un rubro que no se corta nunca. Me dice, yo algunos productos los manejo casi a costo por una cuestión de que prefiero la rotación y que me compran cosas adicionales digamos, y mantener precios baratos ahí, y me decía, ni así los vendo. Y bueno, un rubro que el que tiene un hijo no puede prescindir de comprar ese tipo de productos, más allá de que se puede hacer otras cosas obviamente, ¿no? Pero digo, son como muy sintomáticos de un momento de crisis de Argentina y de la pérdida digamos, de la pérdida de actividad económica y en el rubro comercio, puntualmente esto del centro de Pilar. Y también no hace falta demasiado como para recorrer uno el centro de Pilar un fin de semana que en algún momento estallaba de gente, había gente, Y los pero... domingos no anda nadie. Y los domingos no anda nadie. Voy a decir algo que no es agradable. No, decime, pero decime. La hija de un amigo mío es maestra de jardinera. Y me dice que, bueno, que los chicos disfrutan del desayuno, pero lo que vos recién decías de los pañales, van con olor. Claro. ¿Por qué? Porque los pañales son caros. Sí. Si bien antiguamente mi madre... De tela. Eran los pañales de tela porque no existían los descartables. Pero ella me decía, a mí, dice, me da una tristeza como verlos así. Y son chiquitos que recién se inician en la vida. No, es muy duro. No, es muy duro. Muy triste, muy triste. Pero bueno, ¿nos quedó algo, Omar, del parque? No, ya... lo que sí, hizo muchísimas viviendas Meyerhoff y hizo enseñanza técnica para capacitar a los a los obreros que en ese momento eran chicos muy jóvenes, pero que después ocuparon cargos muy importantes en las fábricas. Qué importante eso. Eso es muy, muy importante. Sí, hoy por suerte tenemos una sede de la UTN, si no me equivoco, sí, de la UTN, ¿verdad? Sí. Que está en el Parque Industrial. Sí, sí. Y también hoy por hoy está creada por la Cámara, por el Congreso de la Universidad de Pilar, que está pensada para la industria, pero que hoy con esto de que el nuevo cambio de gobierno no tiene ni presupuesto todavía, digamos, tiene como partidas mínimas para mantenerse, pero no para avanzar. Y la verdad que me parece que para el potencial que tiene Pilar, especialmente con el Parque Industrial y también el corredor de Villarrosa, que es un corredor importantísimo de industrias, es una oportunidad importante para Pilar y para la educación de los pilarenses para tener puestos de trabajo en tu propia ciudad, que creo que nadie quiere emigrar para trabajar. Y es muy difícil. Es muy difícil. Y hay más de 220 fábricas Claro. actualmente. Sí, es un monstruo. El que quiera... No, es un tour muy lindo para hacer. Yo hacía muchos años que no iba, pero me llamó la atención es una ciudad. Es una ciudad. Es una ciudad. Pero bueno, esperemos que no quede en la nada, que esto no... Que las políticas no hagan que un lugar de esas características, con la cantidad de puestos que se generan, puestos de trabajo directos e indirectos también, porque acá es proveedores, gente que acerca comida, gente que le vende insumos, es una monstruosidad y la cantidad de trabajadores entre directos e indirectos también es otra ciudad. Esperemos que la política no se haya puesto eso, porque la verdad que se le esfuerza un montón de gente y también el alimento de un montón de familias de Pilar y de alrededores. Así que esperemos que el resultado sea el mejor posible y que bueno, eso perdure y si es posible que crezca, obviamente. Ojalá. Bueno, Omar, te agradezco obviamente la visita. No, el agradecido soy yo, como te digo siempre, y realmente es un placer hablarlo cada 15 días los miércoles acá con vos y con Matías. Muchísimas gracias. La verdad que esto puntualmente, esta es una temática que me encantó, porque no conocía la historia completa y aparte, como te decía, soy proindustrialista, así que para mí es un tema que me encanta. Y yo también, calculá que fabriqué durante 20 años, fabriqué collares, flores artificiales, cotillón, y más de 20 años, porque también fabriqué muebles rústicos. Mirá vos. Con maderas de 80 o 100 años de antigüedad. Uf. Y muebles a medidas. Claro. Así que
estuve prácticamente 41 años fabricando. Claro, claro. Bueno, Omar, te estaremos esperando dentro de 15 días. Así es. Te vamos a recibir como siempre. Y por lo pronto, obviamente le agradezco a Mati que estuvo en la operación. Y bueno, todos los que estuvieron viendo este capítulo, después van a poder verlo en el Facebook de Omar, que siempre está compartiendo todo lo que sucede en nuestras charlas. Y obviamente otros temas que tienen que ver con la historia de Pilar. Por lo pronto, nos vamos despidiendo ambos. Y nos estaremos viendo mañana a la misma hora. Y hoy por la tarde de 7 a 8 también hay más programación del estudio. Así que quédense conectados que después en un ratito va a haber más información y más entrevistas divertidas. Así que muchísimas gracias por haber estado y nos estamos viendo mañana. Chau, chau.